Buenas noches, Michael. Buenas noches a todos los que entran al video que estamos haciendo hoy. En primer lugar, a primeras. Hoy estamos, primero como siempre, dándole gracias a Dios porque estamos con vida, con salud. Y también dándole gracias a ustedes por ser parte de este canal que día a día hacemos un esfuerzo por traer reacciones e información del acontecer nacional. Elías, ¿cómo estás? Buenas noches. Isaí Barrera Lobán, perdón. Buenas noches, estimado. Gracias, igualmente. Jesús Tait, buenas noches. Grace Torres, amén. Gracias por estar aquí. Tenía un par de días que no hacía en vivos. Podría contarle tantas cosas. De hecho, voy a tratar de contar algunas. Quiero comenzar este live contando mi experiencia personal el día de hoy. Buenas noches, Beatriz, Aurelio, Antrión. Hoy tuve una experiencia con el tema del PASEU, el tema de las becas. ¿Qué resulta? Hoy, sí, estamos aquí, Ryan, gracias. Gracias por extrañar. Hoy pasó una cosa, una espantosidad. Pero ya me habían advertido que esto iba a pasar, que esto podía pasar. Resulta que voy a una escuela X a retirar el PASEU por cheque de mis niños y me llevo la lamentable información de que, porque la mamá no podía ir debido a que ella no tenía permiso en el trabajo, como le pasa a muchas madres y a muchos padres. Bueno, yo fui a buscar con una carta escrita y firmada para sacar ese PASEU el día de hoy, que es por cheque, y con la cédula original y la cédula de los niños, ¿verdad? La cédula infantil, la cédula juvenil, y una carta escrita donde me autorizan a mí con número de cédula y todo para retirar. Y cuando la fila es larguísima, yo sé, voy a formar mi fila normal, yo no me voy a adelantar, yo no soy de los que se cuelan, yo no soy de los que se cuelan en la fila, yo respeto y no me gusta tampoco la gente colona, porque ahí empieza la corrupción, con los que se cuelan, la corrupción empieza por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llego al gimnasio de la escuela, que es donde están haciendo la entrega, la muchacha me dice a mí que la cédula no coincide, la firma de la cédula que firmó la mamá de los niños en el papel no coincide con la cédula. Pero claro que no coincide, porque la cédula, cuando tú la firmas sobre un vidrio, sobre un plástico, sobre una superficie que te hace escribir duro. O sea, no tienes la soltura que tienes cuando la escribes en un papel. Entonces, no, que la última letra no se parece porque y por esa razón no te vamos a dar los cheques. Yo debí grabarla y decirle a ella en el video que yo se me fue la onda. Yo le dije, te voy a hacer famosa y vas a salir en un canal de YouTube famoso que está creciendo y va a seguir creciendo gracias a ustedes. Casi le digo a ella, te voy a hacer famosa. Esta funcionaria fulanita de tal, ¿cómo te llama, mi amor, mi corazón? Porque me dijo mi amor. Yo le dije, no, mi amor no, tú no eres mi amor son mis hijos. Mi amor está en la cédula esta. Entonces yo estoy grabando y le hubiera grabado y le hubiera dicho, ¿sabes qué? Esto es lo que pasa aquí en el IFARU. Porque para sacar un auxilio económico no hay ningún problema, ¿verdad? No hay problema para sacar un auxilio económico. Si tienes un apellido y eres importante, no hay problema para los auxilios económicos. Pero para formar una fila de esas como para buscar arroz con pita aquí en Panamá, lluvia y sol. Entonces para eso, y cuando llegas allá te dicen que no, que la firma no coincide. Estas son las estupideces, y perdonen la palabra, que hacen que el país sea un país tercermundista. Estos son los tipos de funcionarios que deberíamos erradicar de la faz de la tierra y que se dediquen a otra cosa, porque son gente que realmente está para obstaculizar
y no para ayudar. Entonces, estas filas interminables, o sea, y de verdad, nuevamente, yo espero que con las nuevas autoridades que se han elegido en este país, porque el pueblo habló y hoy vamos a hablar de las nuevas autoridades, por lo menos las en teoría. Mañana a las 9 de la mañana, no sé si voy a hacer un en vivo o voy a hacer una reacción de lo que salga, todo depende. Probablemente haga un en vivo porque es a las 9 de la mañana que José Raúl Mulino, el presidente de la República electo, va a... Sí, por supuesto, hay que grabar, gracias Username, hay que grabar a estos funcionarios para hacerlos famosos, para que Panamá entero se dé cuenta la clase de funcionarios que tenemos en este país. Y usted no dude de enviarme ese documento o esa información o ese video o esa denuncia, y poco a poco vamos a ir reaccionando a ella y vamos a ir tratando de ir amalgamándolas todas para ir creando un contenido de denuncias. Claro, siempre hay que buscar qué tan ciertas son, que no afecten, digamos, con cosas muy graves, muy fuertes. Acuérdate que la plataforma en la que estamos hay ciertos contenidos que no se pueden subir, sobre todo con temas de niños, eso es muy delicado, entre otras tantas cosas, ¿verdad? Ajá. Pero que los funcionarios del IFARU siempre hacen eso, llaman a las personas desde muy lejos y cuando llegan le dicen que no se la van a entregar por X o Y motivo. Así son. Correcto, es que exactamente es lo mismo. Bueno, esperamos que el ministro Frank le enseñe educación a la policía para que aprendan a tratar a la población. Bueno, Fernando, vamos a hablar de todos los nuevos ministros. La verdad es que a primeras son caras muy conocidas, no son caras nuevas, y siento por parte de la mayoría de los comentarios positivismo, incluso de los que no votaron por esta nómina de Realizando Metas. Pero también hay mucha gente que con justa razón tendrá su comentario porque el pasado los precede. Estamos hablando del caso específicamente de Juan Carlos el Bimbín Navarro. Juan Carlos Navarro, que es uno de los que más ha generado reacciones en las redes sociales, por decir una palabra. Juan Carlos Navarro es todo un personaje dentro del partido. Es una persona que sube y baja en la popularidad del CEN, del PRD, y que ha intentado de mil y una formas de estar en la papa, y siempre ha estado en la papa. Juan Carlos Navarro siempre ha estado en la papa de la política panameña por el lado del PRD. Muchísimas gracias Username por este súper aporte al canal. Siempre, y esto también es algo que quería comentar, hago un paréntesis breve para decirles que todas estas aportaciones que le han dado al canal me han dado frutos, y no tengo aquí ahorita mismo el dispositivo. Esos frutos los estamos convirtiendo en realidad. He comprado, y vamos a hacer un unboxing, o sea, vamos a abrir la caja desde un principio en un video que estoy preparando. He comprado un nuevo sistema de audio. Yo quería poner un micrófono de estos con brazo, no lo conseguí al precio razonable, y además las especificaciones no compaginan con mi computador en estos momentos, porque es una computadora un poco viejita. Pero bueno, vamos a poco. Tengo un nuevo equipo de audio, entonces vamos a hacer un video probando los beneficios de este audio, donde yo podría hacer también podcast con personas en la calle. Eso es parte de lo que queremos hacer. Así que estos apoyos ayudaron mucho a que yo tenga ese acceso a lo que compramos. Así que muchísimas gracias Username 507 en la casa. Este gobierno que está por salir tiene muchos funcionarios con mentes tan deplorables, correcto. Navarro considera que es un oportunista o un astuto. Las dos cosas. Siempre en la política no hay que descartar la palabra oportunista, porque ahí está Abraham Martínez, un saltamonte, un legendario saltamonte que ahora se fue con RM partiendo en 1000 pedazos el partido Cambio Democrático, que hoy en justa razón fue creado por Ricardo Martinelli, y que a la voz pública nacional Rómulo Ruz secuestró, se robó algo que él jamás, y escúchenlo bien,
No te confundas, panameño ni panameña, ni extranjero que me ves, ni internacionalmente que me ven. Rómulo Rux jamás hubiera logrado crear un partido como lo creó Ricardo Martinelli. El mejor ejemplo es todo lo que le ha costado a Ricardo Lombana, que es 1000% más carismático que Rómulo Rux. Y mira usted el tamañito que tiene Moca y la representación que tiene Moca en la asamblea. Solo 3 diputados. Pudieron haber quedado con 2 o pudieron haber quedado con 4. Pero solo 3 diputados y una alcaldía de las más importantes, que es la de Santiago. Nada más. Representante por aquí, representante por allá, pero nada más. Entonces, Ricardo Lombana, que es Ricardo Lombana, que no tiene un pasado mediáticamente político tan trascendental. Algunas cosas tras bastidores sí, se las sacaban mucho Zulay, y otros candidatos se las sacaban también. Como que trabajó con Mireya, como que estudió con no sé quién, que se fue con Martín, y esto que el otro, que ha estado en muchos gobiernos, pero tiene mucho más carisma que Rómulo Rux. Y mira lo que le ha costado que su partido Otro Camino crezca. ¿Usted cree que Rómulo Rux hubiera creado Cambio Democrático y fuera un partido sólido? Se cae de su peso que Rómulo Rux se robó y es un oportunista y se aprovechó de todo lo que le ha pasado a Ricardo Martinelli, porque si hay algo que ha rodeado mucho a Ricardo Martinelli son los traidores. A Ricardo Martinelli lo han rodeado puro traidor a lo largo de su carrera política. Él lo sabe, él está claro. Entonces, en el caso de Abraham Martínez, saltamonte, en el caso de Juan Carlos Navarro, que es lo que estamos hablando, es un oportunista que sabe hablar, que tiene mucho léxico y se lleva muy bien con la clase política yeye y también con clases de populares del pueblo. Navarro tiene mucho más carisma, indiscutiblemente, que Rómulo Rux también. Esos son ejemplos, ¿no? Para que tú te des cuenta de cómo anda la política en Panamá. Entonces, dice, cada país tiene que merecer, son 5 años más de sufrimiento. ¡Qué barbaridad! Bueno, yo no quiero pensar así, Aminta, y tampoco deberías pensar así. Apenas está comenzando. Vamos a darle el voto de confianza. Y aquí es donde vamos a demostrar imparcialidad seria. Porque por ahí muchos han dicho que no, que apoyamos ciertas posturas, ciertos lineamientos. A mí me gustan muchas posturas de Ricardo Martinelli, otras no. Hablo de la ideología. La gestión ya es otro tema. Pero bueno, esa es mi opinión personal. Lo que también es evidente y es claro es que a Ricardo Martinelli, por persecución política, lo tienen donde lo tienen. Y el pueblo panameño lo sabe, es persecución política. Porque vamos a decir que ha cometido actos de corrupción. Sí, pero también otros han cometido también igual cantidad o peores. Y no les han hecho nada. Tenemos el caso de Varela. Tenemos este gobierno de Nito Cortizo. Y hay que ver si a Nito Cortizo lo van a investigar. El Toro Pérez Valladares, Mireya Moscoso, que ha salido a defender el panameñismo. La Yeya debería jubilarse ya. Esas son las caras que hacen que el panameñismo ya no levante cabeza. Ella misma lo dijo, tiene que abrirse y apoyar a los jóvenes. Pero bueno, no salgas, no seas visible, porque la gente tampoco te quiere, Mireya. Son situaciones. Entonces hay que hacer un cambio, hay que renovar el cambio, pero el cambio tiene que hacerse ya en los partidos políticos. Ellos tendrán que ver cómo van a hacer para eso, cada uno en su partido. Pero indiscutiblemente yo no pongo en duda que probablemente en el gobierno de Ricardo Martinelli hubieron muchos actos de corrupción. Claro que sí. Hay gente debidamente enjuiciada y debidamente procesada y pagando condena por eso, porque se ha comprobado. Pero en el caso particular de Ricardo Martinelli es evidente que más allá de las pruebas hay una persecución política, y el pueblo panameño lo sabe y lo entiende así. Y yo no hablo por el pueblo, porque ni siquiera hablo por el 34% que votó por Mulino.
Yo hablo por mí. Lo que yo veo es una persecución política. Que se hizo actos de corrupción, ok. ¿Y los demás qué? Solo han metido preso a Martinelli. Y los otros presidentes no se salvan. Martín Torrijos tiene escándalo con el caso Semis. Casos con Odebrecht, la cinta coimera. Él es el muñeco que pasea. Se pierde cada 10 años. Ahora se fue de nuevo. Se nos desapareció. Martín Torrijos se nos desaparece. Y nadie investigó a Martín Torrijos. Solo a Ricardo Martinelli. Entonces el pueblo ve. No joda, esto es una persecución política. Eso no lo estoy diciendo yo. Yo acabo de nacer en YouTube. Yo acabo de llegar. Ya habían otros videos. Ya habían otros youtubers. Ya habían comunicadores sociales. Ya habían periodistas. Ya habían influencers. Ya habían abogados que lo habían mencionado. Y el pueblo panameño también. Gracias a las más de 500 personas que están conectadas. Vamos a reaccionar a los nuevos ministros nombrados. A las más de 500 personas. Te agradezco de todo corazón estar aquí, pero aún más te agradezco que le des like. Lluvia de likes. Llegó el momento de darle me gusta. Y vamos a poner aquí una encuesta. Dele like porque el like es gratuito y eso le dice a YouTube que estamos subiendo contenido de calidad para que todo el mundo lo pueda ver. Muchas gracias por estar aquí. Dale me gusta, te lo agradezco. Gracias por los likes. Vamos a hacer una encuesta rapidita antes de hablar individualmente de uno por uno. Vamos a hacer una pregunta aquí. ¿Cuál ministro crees que lo hará mejor? Solo puedo poner 4 opciones. Vamos a poner los más populares. Juan Carlos Navarro. Vamos a poner a Frank. Qué locura. Vamos a hablar de Frank. Hoy vamos a hablar de Frank. Frank Ábrego, tenemos mucha información. Eso es lo bueno de internet. Frank Ábrego, vamos a ponerle aquí. Frank Ábrego, correcto. Vamos a agregar otra opción, por supuesto. Jacqueline. Qué cartera más difícil. Jacqueline Muñoz. No es cualquier chiquillita por ahí, ¿no? Esta es una persona importante. Y por supuesto, aquí vamos a hablar de otro muy mediático también, que tiene trayectoria, tiene apellido y familia. Yeye. Vamos a poner aquí a Felipe. Ah, no, sí, correcto. Felipe Chapman. Felipe Chapman. Esta es una encuesta importante. ¿Quién crees que lo hará mejor en su gestión? Ahí está la encuesta que ya lancé. Lo que debemos hacer es estar vigilantes para ver cómo hacen su trabajo. De eso se va a encargar la asamblea, mi hermano Michael McRae. De eso se va a encargar la asamblea. No tengas la menor duda que la asamblea se va a encargar de darle mucho seguimiento. Y lo que me preocupa es que en qué sentido lo vayan a hacer. Si es para en buen panameño, lo hacen para joder cada cosa que vayan a hacer los ministros, o realmente van a ser imparciales y van a hacer una buena investigación. No sabía eso, como hablaron de RM-PRD y que no había haber investigado. Ahí no entendí muy bien, Zafir. Chapman es un monstruo en economista. También es un monstruo de cara a la ayuda también. Claro que sí. Rápidamente ahí tenemos 55 votos y está un poco parejito aquí. Dice que Frank Ábrego lo va a hacer bien, que Juan Carlos el Bimbín lo hace. Él es amante de la naturaleza. Felipe Chapman, yo creo que está ahorita mismo ya más allá de Ancón en el lugar que le gusta a él. Ese lugar que le gusta se llama Ministerio de Ambiente. Un ministerio que se va a llenar de PRD, indiscutiblemente, de muchas ratas. Eso no se puede evitar, que va a ser que hay mucha rata por todos lados. Dice que Juan Carlos Navarro, dice: Mulino está asignando a puros PRD para compensar la ausencia de ellos en la asamblea. Le gusta el balance. Pero si es balance, tendremos que hablar de otros candidatos. Pero bueno, vamos a ver un poquito el perfil. Aquí estábamos leyendo un poquito sobre el señor Silvio Guerra, que actualmente no hemos visto mucho sobre él recientemente. Vamos a ver aquí en la prensa. Vamos a ver aquí qué tenemos aquí. Primero vamos al primerito aquí. Tenemos a Felipe Chapman. Felipe Chapman acepta ser ministro de Economía en el gobierno de Mulino. Vamos a buscar aquí
Felipe. Primero que él es el hijo de Guillermo Chapman, un interminable. Primero vamos a buscar Guillermo, porque hay que ver de dónde viene la trilogía, ¿no? Guillermo Chapman. Vamos a minimizarnos un poco para que la gente pueda, para que la gente pueda ver un poco mis amigos aquí en internet. Guillermo Chapman. Guillermo Chapman es nada más y nada menos que socio principal de Indesa, economista de Louisiana State University y con una maestría en economía y finanzas de la misma institución. Presidente de la Junta Asesora y fundador de Indesa, con más de 40 años de experiencia en consultoría a los sectores público y privado. Ha sido ministro de Planificación y Política Económica, gobernador del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. En la actualidad también es miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. Aquí estamos hablando de un Guillermo Chapman que como empresario y como miembro importante de juntas directivas de gran repercusión nacional, siempre ha estado en la palestra pública. Guillermo Chapman en programas de opinión, Guillermo Chapman en casi todos los gobiernos desde los tiempos de Endara y probablemente en los tiempos de la dictadura también. Tal vez alguno pueda recordar eso. Guillermo Chapman es una leyenda de la economía. Mucho plata, muchos billetes y muchas cosas más de Guillermo Chapman, con un pasado político también interesante. Pero siempre se ha manejado en la línea económica. Tenemos al hijo que se llama Felipe Chapman. Los Chapman son economistas. Y podemos leer aquí que es el ministro designado de Economía. Ese es el hijo, sin duda. Este es el hijo de Guillermo Chapman. Entonces, ¿qué podemos decir de él? Chapman, quien obtuvo su título de Economía en la Universidad Privada de Brown University de Estados Unidos y tiene una maestría en el Incae Business School, actualmente es socio y director de la empresa de análisis económico y financiero Indesa. Además, ha trabajado como banquero, asesor de inversiones y gerente general y presidente de la Bolsa de Valores de Panamá y de la Central Latinoamericana de Valores. O sea, aquí tenemos una hoja de vida amplia, extensa, rica en mucho contenido económico. Y si hay alguien que sabe de economía, ahora no son la panacea porque hay gente que puede refutar las cosas que digan ellos y lo van a hacer, otro tipo de economistas graduados de la Universidad de Panamá, que no le quito mérito, que sigue siendo también muy prestigioso, indudablemente, pero bueno, hay que ver cómo le va y yo le deseo a él y a todo el gabinete éxitos. Ahora, hago un paréntesis, el ministerio que él manejará es el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, un ministerio que todos los panameños estamos esperando que se le haga una auditoría a la actual administración del MEF. Vamos a ver si este señor Felipe Chapman va a tener los pantalones para hacerle un audito. Aquí se me ve la calvita acá abajo. Vamos a poner un poquito para que se vea. Ahora sí. Ahí déjame, yo bajo un poquito porque la calvita estaba ahí. Vamos a ver si Felipe Chapman, aquí lo estamos viendo en primer plano, va a tener los pantalones junto con su administración de investigar, ¿verdad? Auditar y darle a conocer al pueblo panameño, porque él se debe al pueblo panameño, porque es un funcionario público ahora y nosotros le pagamos a él. Ahora, yo sé que él no necesita nuestro salario, ¿verdad? Nuestros impuestos no lo necesita. Así que como no lo necesita, pero de todas maneras le vamos a pagar, sería muy cool que diga, ¿saben qué? El salario que yo voy a ganar, lo primero que voy a hacer, me lo voy a quitar y lo vamos a invertir en obras sociales o lo vamos a donar a oncológico. Yo no sé si lo va a hacer. Ojalá lo haga. Déjame soñar. Pero bueno, si Felipe Chapman le hace una investigación profunda a la administración anterior o pide toda la documentación que hable de la administración anterior del MEF, yo me doy por servido. De verdad, para que entonces todo el pueblo panameño nos demos cuenta de qué medidas hay que tomar con los sinvergüenzas rateros bribones que están todavía, ¿verdad? Y me imagino que está la corredera, sacadera de cosas por aquí, sacadera de cosas. Ya mucha gente sabe que al tener esta figura
qué va a pasar a partir de mañana, que es el nombramiento oficial, ¿verdad? Entonces, estas personas, ¿qué van a hacer? Los que están trabajando en el MEF, van a empezar a salir las ratas de los barcos y van a empezar con la trituradora a borrar información, pero Internet no olvida. Y todo hay que auditarlo, todas las computadoras hay que auditarlas, todos los archivos hay que revisarlos, todo el historial, las cámaras, todo hay que revisarlo en el MEF. ¿Por qué tanta importancia en el MEF? Porque el Ministerio de Economía y Finanzas tiene mucha relevancia con lo que pasó con el contrato minero. Así es que mucha gente que está diciendo aquí que este señor es pro minería, tiene una gran responsabilidad de demostrar todo lo contrario, Felipe Chapman. Si alguno de tus fans, tus seguidores o lo que sea te están viendo, tienes que demostrarle al pueblo panameño que tú no vas a apoyar la minería, porque si hay un ministerio importantísimo con temas de la minería, fue el MEF. Y todo Panamá lo sabe. Y en noviembre, los pailazos, los cacerolazos y las bulla que hicimos en la calle y todas las manifestaciones y la vida de los educadores que se perdieron, tiene mucho que ver también con el MEF. Así es que esto era para empezar, porque es muy importante este Ministerio de Economía y Finanzas. Muy importante para Panamá, para los panameños, para la credibilidad de este gobierno. Es muy, muy, muy importante. No es cualquier ministerio, estamos hablando del MEF. Un ministerio fundamental. Gracias a las 800 personas que están conectadas en el live, dale like y suscríbete, porque mañana vamos directamente sin pausa, sin comerciales, sin comentarios sesgados, acá en Libertad y en Democracia. Vamos a estar cuestionando a todos estos ministros a partir de mañana, al golpe de las 9 de la mañana. Vamos a estar en sintonía nuevamente, así que dale like. No olvides suscribirte y activar la campanita. Gracias por darle like a las más de 800 personas que están conectadas, porque eso me ayuda. Recuérdense que los likes son gratis. Los likes no me pagan en YouTube, de verdad. Solamente le dicen a YouTube que se pueda repartir un poco más el contenido. Este es Felipe Chapman. Vamos con el siguiente ministro, porque estamos hablando de uno por uno. Vamos a hablar ahora, ya vimos la trayectoria. Felipe Chapman no es nuevo en la política, no es nuevo su papá mucho menos. Ahora vamos con este señor, Javier Martínez Hacha. Este será el nuevo canciller de Panamá. Javier Martínez Hacha no es una persona improvisada ni nueva. Este señor es PRD y es un abogado y economista de 60 años que será el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de José Raúl Mulino, quien asume la presidencia de la República el 1 de julio. Vamos a ver un poquito la hoja de ruta, la hoja de vida, un poquito de este señor, ¿verdad? ¿Dónde está aquí? Acá, espérate. Que quiero que la vean bien, porque quiero que quede bien. Vamos a verlo. Aquí viene, aquí está. Vamos a ver un poquito a Javier Martínez Hacha. Un poquito, solo un poquito, no mucho. Vamos a acomodarnos aquí. Javier Martínez Hacha, aquí estamos viéndolo. No me voy a suscribir. Ahí estamos viéndolo en un primer plano. Mírelo bien. Mire bien este rostro, porque lo que les voy a decir es muy interesante. Voy a hablarles del ministro de Relaciones Exteriores Hacha, Javier Martínez Hacha. Vamos a hablar de él. ¿Quién es él? Es un abogado, es un economista que tiene 60 años de edad. Está ahí, en la plenitud. Será el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de José Raúl Mulino, quien asume la presidencia de la República el 1 de julio. Martínez Hacha tiene una licenciatura en Ingeniería Industrial y Ciencia Económica de la Universidad de Texas A&M. Vaya, una buena universidad. Además es abogado especialista en Derecho Financiero y bancario. O sea, que apoya a los bancos. Sabe mucho de eso. Derecho Internacional y Corporativo. Gerente general y asesor de la junta directiva de la firma Geneva Asset Management S.A. Escuchemos eso.
porque es gerente general, ponga mucho cuidado, gerente general y asesor de la junta directiva de la firma Geneva Asset Management. ¿Quiénes son esta gente? Geneva Asset Management fue fundada por Hacha, Joaquín de la Guardia y Wes Valdés. Valdés eventualmente se marchó y fundó su propia casa de valores, la ya extinta Financial Pacific. ¿Te suena? ¿Te suena el nombre? Financial Pacific. Los escándalos de corrupción de Financial Pacific son indudables. Seguimos. En su cuenta de X se presenta como panameño, socialdemócrata y miembro del partido PRD. En la época en la que el ex alcalde capitalino Juan Carlos Navarro lideraba el Comité Ejecutivo Nacional, el CEN, del PRD, Martínez Hacha fue el primer subsecretario de ese partido. Durante el gobierno de Martín Torrijos entre 2004 y 2009, fue secretario del Consejo Nacional de Seguridad. Martínez Hacha y Torrijos son compadres. ¿Se dan cuenta por dónde va la vuelta? Martínez Hacha y Torrijos tienen una relación familiar. Son compadres, ya que es el padrino de Daniela, la primogénita hija de Martín Torrijos, la hermosa hija de él, Dios la bendiga. Pero él es el padrino Martínez Hacha. También es hermano de Valentín Martínez. ¿Quién es Valentín Martínez? Uno de los condenados por blanqueo de capitales en el caso New Business. Tiene un pasado que lo precede, tiene una línea familiar bastante especial. Hay que decir, esto es publicado por la prensa, esto es de dominio público. Usted puede buscarlo y corroborarlo. La prensa ha publicado eso hoy. ¿Quién es él? Su familia es propietaria del restaurante Casa del Marisco, por lo que es usual verlo en el lugar y compartir mesa con figuras del acontecer político. El hermano de él fue condenado por blanqueo de capitales en el caso New Business. ¿Será que lo van a liberar? ¿Será que va a salir exonerado? ¿Será que le van a dar a él el perdón? ¿Verdad? No sabemos, porque él va a ser ministro y su hermano está preso. Entonces son situaciones, ¿no? Estas son cosas que tenemos que conocer. Esta es la hoja de vida y el árbol genealógico que tienen nuestros ministros. Esta información tiene que conocerla Panamá. Polémico, obviamente que sí. Controversial también. Este señor va a ser nuestro canciller. ¿Y qué funciones va a tener que hacer él? Tiene muchos desafíos. Entre los retos principales, la cartera de Relaciones Exteriores, está el fortalecimiento, la estrategia del país para atender los flujos migratorios a través del tapón del Darién, que ya no es tapón, ya está destapado. Considerar la carrera diplomática, la gestión de su posición estratégica como centro logístico, buscando un equilibrio entre los intereses de las potencias globales como Estados Unidos, China y Rusia, así como la defensa de los intereses en foros internacionales. Los intereses de China, los intereses de Estados Unidos, de Rusia. Panamá tiene que ver con todo eso. Es un canciller que tiene un árbol genealógico interesante y que tiene un pasado político más que interesante. Este señor va a ser nuestro canciller. PRD, ya van dos. Sí, porque creo que Chapman también lo es. En fin, vamos con la siguiente figura. Antes, a ver si puedo leer un poquito los comentarios. Gracias por estar en el live y por darle me gusta a las más de 900 personas que están conectadas en el live.
Dale me gusta, dale like, gracias por estar aquí. Y pueden apoyarme preguntando aquí en esta encuesta que estoy haciendo, ¿cuál ministro crees que lo hará mejor? ¿Juan Carlos Navarro, Fran Ábrego, Jacqueline Muñoz o Felipe Chapman? Piensan que Juan Carlos Navarro lo va a hacer mejor. Gracias por darle like y no olviden suscribirse al canal. Vamos con el siguiente ministro de los que tenemos hasta el momento. Vamos a reaccionar a ellos a continuación. Todo Panamá pendiente. Muchas gracias por estar aquí. ¿Verdad? Vamos a ver el siguiente ministro. Este es para chicas. Hay muchas chicas que están emocionadas con este señor. Le han dado mucho like. José Ramón Icaza. Este señor será el ministro del canal. Nada más y nada menos que el ministro del canal. Me da mucha risa porque había gente que estaba diciendo que tú pensabas. ¿Qué tú pensabas? ¿Que iban a poner al hijo de la cocinera, a este servidor de ministro del canal? Obviamente yo no tengo la preparación para manejar la diplomacia con los altos cocotudos que administran el canal con sus grandes salarios increíbles. Estos administradores del canal. Entonces, José Ramón Icaza será el ministro del canal. Pieza fundamental, pieza clave que el Ejecutivo encara, entre otros problemas, la crisis del agua. Él es el elegido por el presidente electo José Raúl Mulino para ocupar el cargo de ministro del Canal de Panamá. También sería el encargado de liderar el gabinete logístico, un ente encargado de asegurar el diálogo público-privado para facilitar el transporte marítimo y terrestre, la interoperabilidad y digitalización del Estado. Interesante, José Ramón Icaza. Vamos a ver, es un hombre de alto perfil. Este señor tiene mucha preparación. Vamos a ver un poquito la preparación de este caballero. Vamos a leerlo aquí a continuación. Ahí está. Después hablaremos de ella, de esta niña hermosa. Después hablaremos de esta reacción de los Juegos del Hambre. Después le metemos mente a eso. Mira que no me ha salido. No. Ah, pero bueno, listo. Vamos a buscar. No, no me salió. No me salió, pero podemos buscarlo en otro medio. Como en TVN. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está, por supuesto, aquí está. Extraoficialmente, ahí lo estamos viendo, el ministro del canal. Las chicas muy contentas, ¿verdad? Pero no se dejen llevar, no se dejen llevar por eso. Vamos a ver, TVN, vamos a ver, TVN, vamos a ver TVN Panamá. Vamos a ver TVN Panamá. Noticias nacionales. A ver. ¿Qué hay? ¿Dónde están los ministros? Porque yo tenía información de él. Yo la había leído. Es muy interesante. Tu decisión 2024. Showtime Deportes. José Raúl Mulino. Ministros de Mulino. Aquí está. José Ramón Icaza. Vamos a quitar esa publicidad. Ahí está. Ahí lo estamos viendo en un primer plano, en un primer perfil. Déjame ver si yo puedo quitar esta flechita por poner por acá. Excelente. Ahí lo estamos viendo. Él es el ministro del canal. Las chicas están muy contentas. Aquí está. Mira, escuchen esto. Cuenta con más de 20 años de experiencia en administración de proyectos de construcción residencial, hotelero, resort de playa, comerciales e infraestructura. Ha sido socio de proyectos inmobiliarios, residenciales, comerciales, resort de playa. Cuenta con una amplia trayectoria en la Cámara Panameña de Comercio e Industrias, la cual presidió entre 2021 y 2022. ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de él? Es una firma de consultoría especializada. Él es ingeniero civil, dueño y gerente general del proyecto Mar Azul, líder en Project Management e inspección de obras con operación en Panamá y Colombia. Es una firma de consultoría especializada en gerencia e interventoría de proyectos de construcción. Cuenta con una trayectoria de más de 10 años en el mercado, con un portafolio global de clientes tocando
la mayoría de los sectores como residencial, comercial y turístico, hotelero y resort. Este señor, con su proyecto Mar Azul, y ha sido muy metido en temas de construcción, residenciales, hoteleros y resorts de playa. Este señor es un hombre muy preparado y vamos a ver si tiene ese engagement para poder manejarse con los trabajadores del canal, los clientes internacionales del canal, por supuesto, y la junta directiva y el pueblo panameño y la asamblea. Estamos hablando del futuro joven ministro de el canal de Panamá. Aquí lo estamos viendo. José Ramón Icaza Clement. Vaya los apellidos, ¿eh? Sería el ministro de Asuntos del Canal en el gobierno de José Raúl Mulino. Papá. Ahí estamos viendo. Muchas gracias por estar en el live y por darle me gusta al contenido que subimos también. Gracias por estar en el live, por darle me gusta. Más de 1000 personas conectadas. Dale me gusta, dale like. Estamos analizando la hoja, el perfil, el currículum de estos nuevos, ¿verdad? Estos nuevos ministros, que no, ni siquiera son todos, solamente han mencionado algunos. Y faltan las instituciones. Faltan muchas instituciones. Vamos a ver el siguiente ministro, porque las chicas estaban muy contentas con el ministro. Ya me han hecho comentarios, ya me los han dicho. ¿Qué vamos a hacer? Ahí está, José Ramón Icaza Clement. Ahí lo estamos viendo. Vamos con el siguiente ministro, a ver, en el orden que fueron anunciados, porque la prensa sí los anunció primero, más temprano. Aquí vamos a hacer una pausa porque tengo que salir a tomar agua. Vaya usted viendo esta imagen mientras yo tomo agua. Voy a tomar agua un momentito, es más, voy a traer agua para tomar. Y mientras ustedes empiecen a hablar que ya vengo. Empiecen a hablar de Juan Carlos, el Bim Bim Navarro. You know, ya vengo. Hablen del Bim Bim, ya vengo. Ya estoy llegando. Ya estoy llegando. A ver, ¿qué pasó con el Bim Bim? ¿Qué pasó con el Bim Bim? ¿Qué pasó con el Bim Bim? El Bim Bim. Llegó el momento de hablar del Bim Bim. Juan Carlos Navarro, huevao. Juan Carlos Navarro, huevao. Sí, huevao. Tú sabes, huevao. Juan Carlos Navarro, huevao. Claro que sí, huevao. Vamos a ver un poquito del Instagram del man. Este señor no necesita presentación. Ustedes saben que Juan Carlos Navarro no necesita que yo busque nada de él. Todo Panamá conoce a Juan Carlos Navarro, huevao. Sí, huevao. Mira las cosas que dice Juan Carlos Navarro, huevao. Escucha. Todos candidatos también como tú, te lo digo de frente. Creo que andas en mala compañía, pero... No, pero yo creo que tú eres la esperanza. Tú las tienes todas para ganar y Martín todas para perder. Igual que cuando yo corrí la primera vez, acabo de pensar en esto. Cuando yo corrí la primera vez para alcalde, adivina quién corrió para presidente.
La muerte. El que tenía 12 años. El que perdió, tu actual candidato, él tiene todas las de perder. Bueno, ya perdió, Martín es un muerto andante. Pero tú tienes todas las de ganar. Tú puedes ganar para alcalde a tu campaña tú solo, aléjate de la basura, tú no tienes que ver con ese PRD viejo, él no entiende el futuro, tú sí. Cuando Sí, ahuevado, estás viendo, ahuevado. Te dije que Navarro tiene un montón de poncheras en internet, ahuevado. Mira esa vaina, ahuevado. Mira eso, mira eso. candidatos también como tú, te lo digo de frente. Thank you. Creo que andas en mala compañía, pero No, pero yo creo que tú eres la esperanza. Tú las tienes todas para ganar y Martín todas para perder. Mira que cuando yo corrí la primera vez, acabo de pensar en esto, cuando yo corrí la primera vez para alcalde, adivina quién corrió para presidente. La muerte. La muerte, ahuevado. no sabía. No, yo es que tenía 12 años. El que perdió, tu actual candidato, él tiene todas las de perder. ¿Y cómo se la dice en su cara? Y él de todas maneras se fue con Martín. Rata, huevado. Seguimos. Ya perdió, Martín es un muerto andante. Un muerto andante. Se nota. Y gracias por suscribirte al canal y darle like. Se nota que Juan Carlos Navarro no gusta de Martín, huevado. Pero tú tienes todas las de ganar. Tú puedes ganar para alcalde a tu campaña tú solo, aléjate de la basura, tú no tienes que ver con ese PRD viejo, él no entiende el futuro, tú sí. Cuando Fuck the man. What the fuck. Vamos a ver esta, que esta también está muy buena. Juan Carlos Navarro es súper cool, súper divertido. Dale play. En representación de esa nueva generación, ¿tú crees que estos candidatos a diputados, los jóvenes, por ejemplo, estos Y aquí está lo que yo dije sobre... Es que no le importa. Ahora sabe que él va a ser ministro de Ambiente. Y a él no le importa. Un carajo, huevado. Mira esa vaina. Ahora va a hablar de Vamos. cuatro pelados? Y él lo dijo el 24 de noviembre del 2023. Ojo. Es que esto no es nuevo. Esto lo acaba de subir, pero esto él lo dijo el 24 de noviembre del 2023, cuando todavía Mayer Mirachi no había dicho que se iba con Martín Torrijos, o creo que ya lo había dicho. Pero mira qué locura. Internet es maravilloso. Yo amo Internet por eso. En representación de esa nueva Yo amo Internet por esa vaina. Escucha. generación, ¿tú crees que estos candidatos a diputados, los jóvenes, por ejemplo, estos cuatro pelados wow, jóvenes, yo estoy impresionadísimo con esos pelados. esos cuatro pelados hicieron un Están excelente llenos de Estos pelados progress. errores porque son humanos. Perdón. Sí. Son una gente increíble. Tú me vas a decir a mí que Juan Diego Vázquez no es el mejor diputado o uno de los mejores que tenemos en este país. Es el mejor. Segundo lugar, y esto va a crear polémica, y eso a mí me encanta porque ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. Como dijo una gran filósofa de 8 años, así es la vida. Una gran filósofa panameña, ¿verdad? Así es la vida. Entonces, para mí el mejor de este periodo fue Juan Diego Vázquez. Segundo lugar, Zulay Rodríguez. Punto. ¿Y qué? Ya lo dije. Seguimos. 100%. Necesitamos 71 más como él. Sí, claro. Nuevamente. Pero nada más hay un Juan Diego Vázquez. No te creas, Panamá, que porque son 20 Vamos, todos son Juan Diego. Eso tú vas a ver que no. Porque ya hubo uno, ¿verdad? Ya hay uno que quería salir de fama. Ya hubo uno que dijo hoy, ahora lo desmintió y lo vamos a confirmar aquí, que dijo que la jubilación, hay que subir la jubilación. Y vamos a verlo. Pero sigamos escuchando esto y te voy a mostrar la de la jubilación. Los diputados buenos dentro de los partidos políticos son la excepción que confirma la regla. Tú me vas a decir a mí que hay mejores diputados que Walkiria Chandler para temas ambientales. O tú me vas a decir a mí que hay diputados mejores que Raúl para ver temas de microempresa y de cómo potenciar el desarrollo. Sí. Raúl Fernández. En fin, en manos de ellos para mí está nuestro destino. Eso. Y tengo esperanza cuando yo los veo. En representación de esa nueva... Ajá, esto fue lo que dijo, me parece muy bien, muy correcto. Y lo dijo el 24 de noviembre, el futuro ministro de Ambiente. Mira lo que hizo el futuro ministro de Ambiente antes de que se le designara. Mira esta ponchera, huevado. Geely Geometry 6, lleno de tecnología. Si usted se cambia de carril, él pita y se lo dice. Si un carro como ese que me pasó antes te pasa al lado, Tú lo mandas para la hora. y te lo dice para darte seguridad. Y además, este sunroof, un techo de vidrio, que cubre prácticamente todo el techo del vehículo ¡Qué bellezada! y te trae la luz solar adentro al carro. ¡Qué cool! Y por supuesto, estamos saliendo ahora para el interior, estamos en la cinta costera. ¡Qué nice! La Puente de las Américas y el carro está
está cargado más o menos a la mitad y tiene más de 250 kilómetros de autonomía. Oh my God, me encantas. Cero emisiones, cero gasto en combustible, cero ruido, cero humo. Y cero plata tengo yo para pagarlo. Pero bueno, está bien. Es el que puede, puede. Vamos a ver aquí entonces lo que dice nuestro gran... Mentira, no es mi amigo, porque si fuera mi amigo yo no estuviera haciendo videos en YouTube. Yo estuviera en La Papa, yo estuviera en Italia, yo estuviera en Cancún. Si Ricardo Martinelli fuera mi amigo, yo tuviera mucho dinero. Ojalá. Lamentablemente no es así. En fin, vamos a ver. Acaba de pasar algo que tengo que hacerle reacción. Acabo de ver esto. Let's go. Ese Martinelli es un... Eso es un fenómeno, Martinelli. ¿Quieren verlo bien? Vamos a verlo bien. Mira, mira, esto en primicia. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Te doy una estampita, que es como un icono. Es una iglesia ortodoxa. Dios. Yo pensé que era de Rusia. No, es griega. Está bien, está bien. Recibí la visita del arzobispo de la iglesia ortodoxa griega, con quien rezamos y me dieron... Pero decir, Martinelli está con todas las religiones. Martinelli es un monstruo, loco. Estaba con los católicos, está con el pastor Edwin Álvarez y ahora está con la iglesia ortodoxa griega. Martinelli es un único. No hay otra palabra, es único Martinelli, Dios mío. Pero no, yo no iba a hablar de las cosas que uno se encuentra. Es que se me quedan las vainas de Navarro. Ey, mira esta vaina chila hasta que me brilla la cabeza. No, es Chapman con su frente. Aquí vamos a ver que aquí está Javier Martínez Hacha, el tremendo caso con este señor polémico. Mira este post, papi. Mira esto, ricuras, bellezuras. You knowers. Gracias por estar en mi live. Suscríbete y activa la campanita. Mañana, como siempre, ¡fuap! Mañana, la gente quiere ser protagonista. El protagonista eres tú. Primera metida de pata. Primera metidiña de patiña de un independiente, el honorable Neftalí Zamora. Creo que tiene 24 años. Puede ser un niño. Claro que sí, puede ser tu hijo. Puede ser tu nieto. Puede ser tu nieta. Puede ser tu hermano, tu primo, tu hermano. O puede ser tu papá. Si tú tienes 2 años y estás viendo este live, puede ser tu papá. Sí, a lo mejor la nieta le quitó al abuelito el celular y está viendo mi video. Está bien, dale like, mami. Dale like. Coalición Vamos. Neftalí Zamora, de los Zamora Buenos, impulsará aumentar la edad de jubilación. Ahí está la coalición Vamos, partido político, disque independiente. Vamos apoyando el aumento de la edad de jubilación de los abuelos y de las abuelas. Oh my God, pero ya, como internet es rápido, si no pregúntenle a Wisney Ortega, que es rápido. Como internet es rápido, hoy este señor joven publicó, tiene 12,000 seguidores, esto. Para resolver el problema del programa de invalidez, vejez y muerte, que ya el director de la Caja de Seguro Social dijo que hay 500 millones de superávit y que se los va a dar. Dice, se necesita un amplio consenso nacional. El video y las declaraciones que vieron hoy son antiguas. Alguien borró ese video porque estaba en la red y ya no está. ¡Qué locura! Ya empieza la mano peluda, pero internet no olvida y hay gente que lo descargó. No refleja mi posición actual. ¿Cómo va a ser? Mira, Neftalí, un consejo que no me pediste, pero que igual te lo voy a dar. En internet todo queda registrado. Cada cosa que decimos en internet queda registrada. Nadie se escapa de eso. Nadie va a olvidar que en algún momento de tu joven vida tú dijiste que hay que aumentar la edad de jubilación.
Tú lo dijiste. No fue la inteligencia artificial. No fue Rómulo Ruz porque él dijo cosas de la minera. No fue Gaby Carrizo con multiplicaciones. No. Tú dijiste que la edad de jubilación hay que aumentarla. Neftalí Zamora, honorable diputado de la nación. Tú lo dijiste. Fue tu posición antigua, pero fue tu posición en ese momento. Igual cuando Spider-Man se puso de color negro. También pasó. Así es. Lo hiciste, papi. No lo vayas a negar. No lo negaste. Ahora dice que su posición es otra. No caigas en las lombanadas de Lombi que dice una cosa hoy y mañana dice otra. No caigas en las lombanadas. No caigas en eso. Te equivocaste en una. Que no sean muchas. Porque eso le cuesta presidencias y diputaciones y alcaldías a los candidatos. Indiscutiblemente. Consejo que no me pediste, pero yo te lo doy igual. A tus fans también, porque tienes muchos fans, Neftalí. El 5 de mayo fui elegido para representar los mejores intereses de los residentes de Panamá Norte. Yo no sé quién inventó esa palabra de Panamá Norte. Pura taquilla. Chilibre por allá, alcaldía. Pero bueno, Panamá Norte. ¿Qué norte tenemos nosotros? Tremendo norte. Pero bueno, está bien. Y eso es lo que haré. He leído todos los mensajes, tanto los positivos como los negativos, claro que sí. Y he tomado nota de todos ellos. Seguiré capacitándome, claro que sí. Como Alex Lee, claro que sí. No ganaste, claro que sí. Perdiste, claro que sí. Hay que investigarte, Alex Lee, allá en Colón. Espero que lo haga, Diógenes. Tienes que hacerlo, Diógenes. Diógenes, hazlo. Do it. Do it, Diógenes. Encárgate de él. He leído todos los mensajes, tanto los positivos como los negativos. He tomado nota de todos ellos. Seguiré capacitándome con los expertos para contribuir a esta discusión. Mi objetivo no es perjudicar las condiciones de los panameños, sino garantizar una jubilación digna para todos, eliminando la corrupción y la burocracia innecesaria. Un joven y temprano bla, bla, bla. Espero que sea hechos y no palabras, porque de nuestros impuestos está tu salario. Este fue el momento de comercial. Y ahora vamos rápidamente a ver al ministro. ¿Al ministro? Sí, señor. El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro. Ah, wow. Ahí está. ¿Qué más hizo hoy? Hace un par... No la puedo dejar correr por el copyright, pero ahí estamos viendo que está paseando un perrito. Ho, 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 ho. Dale like, suscríbete. Caminando, navegando en su carro ergonómico, económico, para mí costosísimo, que yo no lo puedo pagar ni en esta vida, ni en la otra vida, ni en las que vendrán, mientras yo siga siendo el hijo de la cocinera. Ahí está. Este es Juan Carlos Navarro. Qué bueno por ti. Me alegra mucho que tengas tu carro. Pero me quedo con esta reflexión. Me encanta esta reflexión. Compañía, pero yo creo tú eres la esperanza. Tú las tienes todas para ganar y Martín todas para perder. Igual que cuando yo corrí la primera vez. Acabo de pensar en esto. Cuando yo corrí la primera vez para alcalde, adivina quién corrió para presidente. La muerte. No sabía. No te hagas, Mayer, sí sabes. Mayer, sí sabes. El actual candidato, él tiene todas las de perder. Bueno, ya perdió. Martín es un muerto andante. Pero tú tienes todas las de ganar. Tú puedes ganar para alcalde a tu campaña tú solo. Aléjate de la basura. Tú no tienes que ver con ese perder viejo. Él no entiende el futuro, tú sí. Cuando veo a candidatos también como... ¡Qué locura, Moprio! ¡Qué locura, Juan Carlos Navarro! Dios mío, eso es lo que viene para mi ambiente. Estas cosas van a pasar. Eso va a ser súper divertido estar haciéndole reacciones a Navarro. Navarro es súper divertido para hacerle reacciones. Y él es tan... ¿Viste? Que con Juan Carlos Navarro tú puedes incluso interactuar en las redes sociales. Es muy cool. Me encanta Juan Carlos Navarro. Me encanta. 1000 veces me encanta Juan Carlos Navarro para mucha reacción, mucho meme y mucho contenido con Juan Carlos Navarro, que ama la naturaleza como tú no tienes idea. Ama más la naturaleza que a su perro y que a su carro y que a sus hijos y que a la naturaleza. Él un árbol, el árbol y él. Él es así, pero bueno, vamos a ver.
cómo le va en su administración de nuestro queridísimo, bueno, no es mi queridísimo para nada, un carajo, pero tengo que decir que me parece súper divertido que él sea el ministro de Ambiente. Había que meterle un toque de flow a este gobierno porque era muy serio, estaba muy serio. Mulino es muy serio, demasiado serio. Había que meterle un poquito de risa a la cosa, ¿no? De emoción. Vamos a ver qué más hay por aquí. Gracias por darle like, por suscribirse y por activar la campanita. Y todos los que son progres que están en este canal, gracias por estar también. A todos los progres. Seguimos. Me encanta. Vamos a ver el siguiente. ¿A que no sabes qué es progres? Búscalo en Google, googlea. Vamos a ver aquí a este señor. Ya se acabó el relajo, Panamá. Ya no nos vamos a reír más. Se acabó el relajo, llegó el momento de seriedad. Vamos a poner una musiquita ahí. Vamos a ver si la podemos poner. Vamos a poner una musiquita ahí chévere. Vamos a poner una musiquita ahí de fondo. Yo creo que esto no tiene copyright. Vamos a ponerla de fondo. Vamos a ponerla de fondo. Vamos a ponerla de fondo porque llegó el momento de todo por la patria. Ahí va esta vaina, carajo. Ahí va. Se escucha. Ahí va. Ahí viene. Escuche, todo el mundo tiene que escuchar esto. Llegó el momento de seriedad total. Vamos a anunciar al próximo ministro. Esto hay que hacerlo con pompa. Esto no es cualquier ministro. Se acabó el relajo. Esto había que presentarlo así. Obviamente había que presentarlo así. Estamos hablando del ministro de Seguridad. Todo por la patria. Codepadi, Batallón de la Dignidad, civilista visto, civilista muerto. Estamos hablando del primer director del Senafrón, Frank Ábrego. El controversial Frank Ábrego. Ladies and gentlemen, se acabó el relajo. Panamá ahora tiene mucho sentido para mí cuando el presidente Mulino electo dijo que Panamá, acuérdense porque aquí todo el mundo tiene que recordar, haga memoria, el presidente electo dijo que la Policía Nacional, palabras más, palabras menos, es que por ahí se ponen muy técnicos, palabras más, palabras menos, él dijo que la Policía Nacional va a volver a recuperar el respeto que los panameños se merecen. Los panameños van a volver a sentirse orgullosos de su policía. Esos comentarios a mí no me gustaron ni un poquito, porque con los antecedentes que tiene José Raúl Mulino cuando fue ministro de Seguridad y con la designación que acaba de hacer, le esperan días muy oscuros al crimen. Le esperan días muy oscuros al crimen organizado y a toda la gente que se porta mal en este país. A veces yo me porto mal. Con respeto, me estoy comiendo algo porque hay que comer. A ver qué dicen ustedes. Bueno, si no te gusta, pues ¿qué vamos a hacer? Ese es el ministro. Y los Nove Buglé votaron por su like, que dijo que apoya las manifestaciones. Mulino no apoya las manifestaciones. Así es. Él fue el del caso ese. Las armas. Ese es el ministro. Ese es el ministro. Así mismo es. Prepárense todo. Si te portas mal, te va a llevar la batida. Te va a llevar la policía. Te va a llevar la batida. La batida te va a llevar con cédula o sin cédula. No. Está bien. No. Que deje de tomar soda. No, hombre, no, voy a seguir tomando soda. Buenísimo. Por supuesto que va a ser un ministro bien duro.
Pero ya no va a ser Maribel Gordón. Ya dijeron que no. Ella no va a ser. Sí, por supuesto. Ah, no han dicho, ¿verdad que no? Han dicho la de trabajo. Ahora vamos a hablar de eso. No, el que sale a la calle. Ahora vamos a hacer el resumen y ustedes van a decir. Vote usted aquí para ver quién lo va a hacer mejor. Ya te digo. Tranquila. Falta todavía. Faltan más ministros. Puede ser. Vamos a ver. ¿Quién es Fran Ábrego? Fran Ábrego, de 61 años, será el jefe de la cartera de seguridad pública del gobierno de José Raúl Mulino. Ábrego fue el primer director del Servicio Nacional de Fronteras, la controversial Servicio Nacional de Fronteras, cargo que ocupó hasta el 2016. Antes de asumir el mando del Senafrón, laboró en la Dirección Metropolitana de la Policía Nacional, pero antes estuvo en las Fuerzas de Defensa. Fran Ábrego. Este no es cualquiera. El mejor director del Senafrón. Karina Línez seguramente trabajó para el Senafrón. Frank Ábrego, ahora es un civil, pero toda la fuerza está con él. Bueno, no todo el mundo está con él. A ver los comentarios. Coméntenme sobre Frank Ábrego, alguna experiencia personal que tuviste con Frank Ábrego alguna vez en tu vida. Cuéntamela. ¿Qué canción? La canción, esa fue la canción. Panamá, la patria mía. Después de este gobierno ya vi todo. ¿Tienen miedo? Cómprense un perro. Claro que sí. Y el Suntrack es el que tiene que tener miedo. Este señor va contra el Suntrack. Vamos a ver si hay alguna reacción de Saúl Méndez. Porque este señor tiene su ¿cómo se dice? Su antagónico, ¿no? Su figura antagónica podría ser, digamos, un Saúl Méndez. Vamos a ver qué dice Saúl Méndez. Este es uno de los tantos que va a tener algún tema con el ministro de Seguridad. No se guardó nada. Es bastante predecible, a mi entender. Vamos a ver, aquí está. Creo que aquí, ¿será que lo dijo hoy? Ah, no, fue 5. Directo a mi natal Colombia, Escuela República de Bolivia. Ahí vamos a ejercer el voto. Vamos a acompañar a nuestra candidata Maribel Gordón. La vida digna. C3. No te equivoques de nuevo. No. Directo. No nos equivocamos, los panameños no nos equivocamos. No ha dicho nada Saúl al frente, ni el Suntrack ha dicho nada de la designación. Seguramente tendrán mucho que decir. Porque este señor, Frank Ábrego, nada más y nada menos, vamos a buscarlo aquí, Frank Ábrego. Wikipedia. Nunca falla. ¿Qué dice Wikipedia? Ciudad de Panamá, 16 de enero del 63. Es un comisionado panameño, primer director del Servicio Nacional de Fronteras. Hasta diciembre del 19 ocupó el cargo de asesor del ministro de Economía y Finanzas de la República de Panamá, encargado de la estrategia de seguridad nacional de los bienes a cargo del Estado a través de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos. Trayectoria: Ábrego sirvió anteriormente como oficial de mando en la zona policial de Los Santos y Panamá Metro,
director nacional de operaciones de la Policía Nacional de Panamá, comandante del grupo de apoyo de servicio GAS, de los que reprimen duro, unidad de control de multitudes también, hasta que en el 2008, que estaba repartiendo palos hasta el 2008, por instrucción del entonces presidente Martín Torrijos, surge la necesidad de crear un comando élite con formación de supervivencia y estrategia militar que asumiera el cargo de salvaguardar los territorios fronterizos de la República de Panamá. A finales del 2009 dirige el plan de movilidad total avalado por el presidente Ricardo Martinelli, es que se lleva bien con él, el cual permitió la expulsión y desarticulación en territorio fronterizo de la estructura relacionada con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC. Fran Ábrego sacó a la FARC de Panamá. Fue presidente de la Comisión Binacional Fronteriza entre Panamá y Colombia, CONBIFRON, y comisionado permanente de la República de Panamá para el Mecanismo de Coordinación de Seguridad Regional, Sistema de la Integración Centroamericana. El 20 de enero de 2016, el ministro de Seguridad Pública anunció el retiro de Ábrego y su posible llegada al frente de las relaciones internacionales de los estamentos de seguridad a través de la Cancillería. No es hasta el 2016, en junio, cuando el presidente Juan Carlos Varela anuncia formalmente su designación en el Ministerio de Economía y Finanzas, designación que fue muy cuestionada por algunos sectores del país. Sí. Carrera. Egresado de la Academia Militar de Honduras, General Francisco Morazán. Vaya la vida. Regresa a Panamá al servicio de las extintas Fuerzas de Defensa de los tiempos de Noriega. En los siguientes años cursó estudio y diplomado en el Estado Mayor y el Ejército. Posee entrenamiento en pana jungla. Experto en selva, operaciones aeromóviles, paracaidismo, criminología, desarrollo penitenciario, comando y Estado Mayor, fuerzas especiales y planificación de seguridad nacional. Luego de 30 años de servicio, se retira en los más altos honores, siendo distinguido con la Orden Vasco Núñez de Balboa. Posee también la Orden Belisario Porras en el grado Cruz de Gran Oficial y la Medalla Estrella Cívica en el grado de Gran Oficial de la Policía Nacional de Colombia, otorgada por Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia. Este señor es 100% militar. Este señor sabe mucho de militar. Este señor sabe mucho de policía, todo lo que tiene que ver con la logística. Nada más me faltó que fuera un SEAL, o que fuera SWAT, o que fuera del Comando Élite de Israel, o espía alto secreto que agarran a miembros de Oriente Medio. Este señor es un comando élite. Esto es como Call of Duty. Este señor es más alto rango de Free Fire, de Call of Duty. Digo, si hay una persona que está capacitada para el puesto de este señor, es Fran Ábrego, el amigo de todos los panameños, el buen Fran Ábrego. El buen Fran Ábrego, señoras y señores, asumirá el Ministerio de Seguridad. Espero solamente que a mis pueblos de las comarcas no le tiren bombas lacrimógenas vencidas, por favor. No sean perrones, que pagamos bastantes impuestos para que nos estén tirando gases lacrimógenos vencidos, por favor. Vencidos no, por favor. Si nos van a tirar, tiren la que son. Porque vamos a salir a la calle porque no le tenemos miedo a nada de estas boberías. Nosotros vamos para adelante y vamos con todo. Y cada cosa mala que haga este gobierno, vamos a salir a la calle a protestar contra Fran Ábrego. ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida. Vamos a ver qué pasa.
No queremos que pase, ¿verdad? Queremos que sea un buen gobierno. Queremos que Fran Ábrego sea amigo de todos los panameños y enemigo de los que se portan mal. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que todos se van a portar bien los que están aquí en el chat? Que no tienen problema con Fran Ábrego, ¿verdad que no? ¿Todos se van a portar bien? Sí, excelente. Yo estaré del lado del pueblo de los originarios. Yo estaré ahí contigo. De Camarena, Luis Corrales, el Chino de Oro. Yo voy a estar allá. Ahí junto a ti en esa batalla voy a estar. Ahí voy a estar yo. Indiscutiblemente. Claro que sí, Panamá. Vamos para encima. Y el último, pero no menos importante, ministerio anunciado el día de hoy es nada más y nada menos que la hermosísima, porque vaya que la gente lo ha dicho mucho en las redes, Jacqueline Muñoz, la flamante nueva ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral. Todos sabemos aquí en Panamá que todavía sigue siendo ministra Dori Zapata. Ha renunciado al CEN del PRD porque todo Panamá sabe, ella también parece que se enteró ahorita, no hace mucho, pero todo Panamá hace mucho sabía que el PRD no va y que no iba para ningún lado. Pero parece ser que ellos tenían alguna lectura, alguna cosa que ellos creían que sí iban para algún lado. No van para ningún lado. Y obviamente ella es parte del fracaso del PRD. No solamente ella es parte del fracaso, no solamente en el ámbito del partido político, sino como ministra de Trabajo, por tanto escándalo que ha tenido el Mitradel en estos 5 años de su administración. Y sobre todo evidenciado en el último año, en el mes de noviembre, con las manifestaciones en contra del proyecto minero que ella avaló, proyecto minero que ella apoyó. Acuérdense de las mesas de mareo por el tema de la gasolina, el combustible y ya anteriormente temas relacionados con la minería también. Pues esta ministra de Trabajo en todo momento estuvo a favor de las empresas y en contra del pueblo panameño. Bueno, esta ministra, cuestionadísima por su gestión, yo pensé que la noticia hoy era que ella renunciaba en el cargo. No, ella no renunció al cargo. Ella renunció al CEN del PRD. Seguramente la renunciaron al CEN del PRD. Estos puestos a veces son así, te renuncian. Y bueno, aquí tenemos el caso particular, el caso personal. Listo, ya. Ministra Dori Zapata renuncia al CEN del PRD. Esperábamos que se fuera. Y no se fue. Confirmado. Ya, mucho spam. Mucho spam. Vamos a bajarle un poquito el spam. Vamos nuevamente al Jacqueline Muñoz. ¿Quién es Jacqueline Muñoz? Es la abogada Jacqueline Muñoz. Sería la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral en el gobierno del presidente electo José Raúl Mulino. Muñoz es la actual presidenta del partido Alianza. No, ella no es la presidenta. El presidente es el papá.
No, esto está mal redactado. Esa no es la noticia correcta. Vámonos al de la prensa. La prensa lo dijo correctamente. Eso no está bien. Está mal. Jacqueline Muñoz, de Cedeño, será la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral del gobierno de José Raúl Mulino. Muñoz es actual diputada del Parlamento Centroamericano. Ella es la diputada del Parlacén. Es la vicepresidenta y administradora del partido Alianza. Vicepresidenta, no es la presidenta. Es la vicepresidenta del partido. Colectivo que fundó su papá, el exdiputado y ex representante de Tocumen, José Muñoz Molina. Vamos a buscar un poquito más sobre esta designación porque hay información interesante que todo Panamá debe saber. Vamos a verla. Vamos a ver el enlace aquí. Aquí está. Ahí estamos en un primer plano con la flamante, Red Hot on Fire, ministra de Trabajo. Bueno, sacamos a Doris Zapata y metimos a Jacqueline Muñoz. Espero que lo haga mejor. Espero que lo haga mejor. Porque, a ver, esta es la parte. Vamos a ponerla en primer plano para que quede bien pautado, bien marcado. Jacqueline Muñoz va a ser la ministra de uno de los ministerios más importantes de Panamá. ¿Por qué? Porque los panameños votaron por José Raúl Mulino principalmente porque obviamente en la trayectoria del gobierno de Ricardo Martinelli había mucho empleo. Entonces, la gente votó por José Raúl Mulino por la única y sencilla razón de que quieren más chen-chen. Más chen-chen. La gente quiere trabajo. La gente votó con el estómago vacío porque no hay trabajo en estas elecciones. La gente no quería paneles solares. La gente no come eso. La gente sabe que el problema de la luz no se soluciona con los paneles solares. Al contrario, ese es otro gasto. Ese es como otro ministerio más. Pero bueno, no le vamos a dar palo ni más vamos a hacer más leña del árbol caído, ni el agua derramada la vamos a recoger. Eso ya perdió, eso está detrás de la ambulancia ahorita mismo en lo que es oposición, porque la oposición de este gobierno se llama Juan Diego Vázquez. No los que se autodenominan. Lo siento por todos los non-believers que están en este canal viendo ahorita mismo el video. Entonces, como les iba diciendo, la gente votó con el estómago vacío. La gente no se comió el cuento de 500,000 empleos. La gente no quería mi primera chamba, así dicho de esta forma, por un presidente que está quemado, un expresidente que ya fue y que no lo hizo mejor que Ricardo Martinelli. Por más que él haya dicho que sí, por más que las encuestas hayan dicho que sí, encuestas amañadas, encuestas que no eran de carne y hueso. La gente votó por Mulino porque tiene hambre, porque quieren buco chen chen. Por eso votaron por él. Ya, simple. Puede que no te guste. Puede ser que tú querías comer panel solar. Está bien. Puede ser que tú querías 500,000 empleos. No sé dónde iban a salir los 400,000 chinos que iban a venir a Panamá, o Bangladesh, o de la India, o de Pakistán, o de África, o de Marte. La gente quería buco chen chen. Y esta ministra que tenemos aquí es una de las principales caras que tiene que apoyar el proyecto del buco chen chen. Es la ministra de Trabajo. Doris Zapata, un fracaso total, un desastre, tanto en el partido como en el puesto. Y yo espero que a todos los ministros salientes, y en este caso Jacqueline Muñoz, investiguen. Un poco difícil porque estamos viendo mucho PRD metido en los ministerios estos, mucho PRD. Esperemos que no sean tantos PRD en los que vienen en las siguientes designaciones. Mañana van a designar nuevos y vamos a estar pendientes con eso y vamos a reaccionar en vivo a esto. Pero ¿quién es ella? Ella es diputada del Parlamento Centroamericano, del Parlacén, y administradora, vicepresidenta del Partido Alianza.
Alianza y el partido Realizando Metas postularon a Ricardo Martinelli a la presidencia de la República, pero a raíz de que el expresidente de la República fue inhabilitado por la condena de más de 10 años de prisión por el caso New Business, Mulino asumió la candidatura. En las elecciones del pasado 5 de mayo, Muñoz fue la compañera de fórmula de Cheyo Gálvez en su intento para llegar a la alcaldía de Panamá, cargo que ganó Mayer Mirachi de forma contundente, postulado por el Partido Popular. Entre las tareas del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Mitradel, cartera que actualmente está en manos de Doris Zapata, lamentablemente, figura el proyectar, promover, regular, administrar y ejecutar el sistema de administración del trabajo y establecer la política nacional laboral, según se lee en el sitio digital del Mitradel. Todo eso suena muy bonito, pero hay que ver si esto se va a lograr o se va a hacer. Tiene un trabajo muy difícil, verdadero trabajo tiene esta ministra. Y bueno, tiene antecedentes familiares cuestionables y eso es indudable. Vamos a ver qué pasa, porque esta ministra sí que le va a tocar difícil, pero yo le deseo que le vaya muy bien a ella, no en lo económico, sino en lo laboral, que funcione y que le vaya bien a ella indudablemente. Es una ministra importante que el Panamá necesita y vamos a ver cómo le va a ella y a los demás ministros en este nuevo periodo de 5 años, que todos los panameños estamos más que dispuestos a dar nuestra milla extra para apoyar. Esperemos que sí, a recoger la basura, a respetar las leyes para que no te lleve Fran Ábrego, cuidado que te lleva Fran Ábrego, y hacer las cosas bien. Vamos a ver cómo le va a los ministros nombrados y vamos a estar muy pendientes, y la paro hasta aquí, ¿verdad? Para los comentarios finales yo quiero decir, bueno, finales no, porque nunca hay un comentario final referente a todos los ministros que van a nombrarse y a todos los trabajos que tienen que hacer ellos. Yo tengo que decir que indiscutiblemente hay figuras, caras conocidas, como la es de Felipe Chapman, cara conocida cuando hablamos de dinero, economía, mucha plata, apoyo a los bancos, apoyo a los empresarios, apoyo a los cocotudos, todos los rabiblancos, ojalá que no nos miren muy abajo a nosotros. Felipe Chapman, por favor, conecta con el pueblo, porque tú no tienes cara de conectar con el pueblo panameño. Obviamente, Felipe Chapman suda Chanel, Carolina Herrera, no sé, Dubai, yates, eso es lo que suda este señor. Y yo tengo que agarrar mi Metrobús. Y yo tengo que comprar mi cuara, que ya no es cuara, ahora es peso y peso, dólar y dólar. Dios mío, está duro para ser pobre, ¿no? Hoy en día está duro. Pero bueno, vamos a ver cómo le va a Felipe Chapman. Esperemos que le vaya bien. El hombre sabe de economía, es el idóneo para eso. Espero que deje las cosas del pasado y que lo haga bien. Este señor tiene, seguro que habla inglés, seguro que habla otros idiomas, francés, portugués. Espero que lo haga muy bien en el puesto. Confío que lo va a hacer. La Cancillería es diplomacia pura y dura, y este señor aparentemente tiene experiencia y conocimiento de la cosa diplomática. Esperemos que a Javier Martínez Hacha le vaya bien. Creo que lo puede hacer bien. José Ramón Icaza, no lo conocía, pero tiene un apellido muy conocido que es Icaza y Clement. Así que vamos a ver cómo le va, porque es una pieza muy alta, estratosférica, de alto perfil, con mucha pompa, parece como un príncipe de Europa, ¿verdad? Y seguramente gana como uno. Esperemos que le vaya muy bien en el canal. El canal es de todos, no es de José Ramón Icaza, es de todos los panameños, y confío mucho de que le va a ir muy bien a él, y tengo toda la buena vibra para José Ramón Icaza. Juan Carlos Navarro, ¿qué te puedo decir, brother? Me encanta Juan Carlos Navarro por temas de ambiente. Este es como un premio para él. Este es uno de los pocos PRD que me caen cool. De verdad. Él es súper cool. De verdad. Vamos a ver cómo le va a Juan Carlos Navarro en ambiente. Vamos a estar encima del ambiente.
Cero minería, Panamá no quiere minería y él dijo que no a la minería. Vamos a ver qué pasa con Cerro Patacón, señor ministro del Ambiente. Vamos a ver qué pasa con Cerro Patacón, porque cuando fuiste alcalde no resolviste el problema de Cerro Patacón. No lo resolviste. Cuando fuiste alcalde no lo resolviste. Esperemos que esta vez, ahora que tienes más poder, porque es un puesto de poder, tengas los recursos y vas a tener recursos. Espero que los recursos sean canalizados en temas que a los panameños le importa. Otro ministro Yeye. Hasta el momento he mencionado 1, 2, 3, 4 ministros Yeye. Ya acá entramos al con Frank Ábrego, pero se necesita una persona con carácter. Yo creo que este señor va a tener más carácter que Mulino. Espero que así sea, porque hay que devolverle a Panamá garantía fundamental y poner orden en esa frontera. Panamá quiere que se cierre la frontera, y si hay alguien que lo puede hacer es Frank Ábrego. Y también que se pare un poco ya la criminalidad y las bandas, desarticulación. Este señor puede ser Bukele que estamos esperando. Este señor puede ser Bukele versión seguridad. Creo que lo va a hacer bien. Y vámonos con la Jacqueline Muñoz, que es una persona capaz, es una persona que sabe mucho. No olvidémonos de los apellidos, olvidémonos de la trayectoria, olvidémonos que estaba con José, con su papá en la política, y que pues su papá, que vamos a hacer su papá. No son gente mala, son gente que tienen algún tema y debe ser investigado. Y siempre la presunción de inocencia, siempre. Igual que Cheyo Gálvez, el búfalo. Jacqueline Muñoz será la ministra de Desarrollo de Trabajo y Desarrollo. Tiene una buena oportunidad, una bonita oportunidad Jacqueline Muñoz de pasar a la historia. No como Doris Zapata, sino como una ministra que reactivó la fuerza laboral de Panamá. Confío mucho que lo puede lograr. Tiene una gran oportunidad. Es una bella y hermosa oportunidad. Yo confío que sí lo puede hacer. Es que de poder todos pueden. Falta un poquito de voluntad. Vamos a ver si esa voluntad se le contagia de los jóvenes. Que no metan la pata con cosas de la jubilación, pero que lo hagan muy bien. Así que eso es parte de lo que vamos a ver mañana y vamos a estar muy pendientes de eso. Yo por el momento me despido, no sin antes darle las gracias a todos por estar en este live. Y mañana muy temprano. Y también en la reacción de los ministros de José Raúl Mulino. Buenas noches y muchas gracias. You know.